Amigos, son 16 años ya los que el sistema de pensiones privado tiene operando en nuestro país. Una apuesta pues muy promisoria, una apuesta muy ambiciosa que se hizo hace ya algunos años. En todo este tiempo, las AFORES representan ya alrededor de 2 billones de pesos. Eso es lo que conjuntan en activos, 2 millones de pesos. Y estamos hablando básicamente de alrededor del 13% del Producto Interno Bruto. Las expectativas económicas de México son favorables, son halagüeñas, y esto pues debiera permear justamente en los sistemas de pensiones. Vamos a charlar a continuación con Carlos Noriega. Él es el presidente de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Pues interesado en conocer este fascinante mundo de las AFORES. Es una industria relativamente nueva. Hay cerca de 12 jugadores que se están disputando precisamente año con año los recursos y, lo más importante, la expectativa futura que puede tener la población mexicana, que tiene un bono demográfico muy valioso. Así es. El tema de las pensiones es un tema que tiene varias vertientes. El individual, yo para mi propia vida, para mi bienestar, quiero tener la certidumbre de que cuando deje de trabajar pueda vivir dignamente y conforme a mis expectativas. Es un tema que afecta al sector financiero porque se trata de un ahorro de largo plazo, y la contraparte del ahorro es la inversión, de manera que el ahorro de largo plazo también es el que financia la infraestructura de largo plazo, y es un tema macroeconómico porque en la medida en que tú generas ahorro, generas empleo, y ese empleo es el que se revierte en los beneficios justamente para el trabajador en términos de mejor salario y por lo tanto una mejor expectativa de vida. Entonces sí es un tema que abarca todos los ámbitos de la vida nacional, empezando por el individual. Prácticamente 3 lustros de un sistema de pensiones en México, en donde el gran desafío pues es apuntalar la cultura del ahorro, una cultura del ahorro que no necesariamente comulga con el mexicano, con su idiosincrasia. Sin embargo, vemos a la vuelta de esos 16 años que mucha gente sigue desconociendo el tema de las AFORES. El gran reto es ese, precisamente, que la gente conozca a su administradora y sobre todo conozca las bondades de planear un retiro, como tú bien dices, dignamente. Mira, pones el punto sobre la I. En realidad, el ahorro para el retiro es un tema que nosotros como mexicanos tendemos a rehuir por 2 razones. Primero, porque el ahorro lo vemos como un sacrificio, y segundo, porque el retiro lo vemos como algo al final de la vida asociado a la soledad, a la pobreza, a la incapacidad, cuando en realidad puede ser al contrario. Y aquí yo creo que el tema central: si uno planea su futuro, uno va a tener un buen futuro. Las AFORES se crean justamente como el mejor vehículo para administrar el ahorro durante la vida laboral activa, es decir, mientras el trabajador genera ingresos, ir acumulando un poquito todos los días, todos los meses, depositándolo ahí en la AFORE, y la AFORE es la institución profesional que te invierte esos recursos y te da al final de tu vida laboral el ahorro completo para que tú decidas si vas retirando lentamente o compras una renta vitalicia. La misión de la AFORE, por lo tanto, es maximizar el valor del ahorro que generas durante tu vida de trabajo. ¿Cuáles son los temas críticos que debe conocer una persona de su AFORE a fin de empezar a labrar justamente su retiro? Yo creo que son 2 los temas más importantes. El central es cuánto estoy ahorrando y si ese ahorro es suficiente para alcanzar la meta que yo me he planteado a mí mismo. Y segundo, ese ahorro cómo se invierte, ¿no? Es decir, cuál es la rentabilidad que tiene ese ahorro, porque la tasa de interés tiene esta magia de que cada día que pasa vas capitalizando tu ahorro. Entonces, la primera que te digo, ¿cuál es el monto? La ley establece una aportación tripartita, es decir, el trabajador, el patrón del trabajador y el gobierno aportan el equivalente a 6.5% del ingreso del trabajador. Obviamente estamos hablando del trabajador que está inscrito en el Seguro Social o en el ISSSTE. Ese 6,5%, la pregunta es: ¿suficiente o no es suficiente? La segunda pregunta, como te decía, es cómo se invierte y qué rentabilidad tiene el recurso. En la historia de los 16 años de las AFORES,
estas han generado un rendimiento de alrededor de 6 puntos por arriba de la inflación, es decir, en promedio 12%, que es la mejor tasa de interés que ha generado un instrumento de ahorro, y más si se trata de largo plazo. Sin duda estamos hablando de un instrumento de inversión muy efectivo en comparación con otros vehículos que están ahí disponibles en el mercado. ¿Qué debe hacer la persona para asegurar justamente que su ahorro está siendo bien utilizado? Hemos visto en los recientes meses que las Afores están empezando a ampliar su gama de inversión. Estamos viendo, por ejemplo, el surgimiento de los SECADES, estamos viendo la aparición de estos fideicomisos especializados en bienes raíces. ¿Cómo ayudan estos nuevos instrumentos? Sí, el trabajador deposita y la Afore le envía cada 4 meses un reporte de cuál es el estado que guarda su cuenta, donde le dice cuánto aportó el patrón, cuánto el trabajador, cuánto se acumuló de flujos y cuál fue la rentabilidad. Lo que hacen las Afores es invertir ese recurso, y como tú bien dices, cuando inició el sistema hace 16 años, prácticamente todo el recurso se depositaba en deuda del gobierno, ¿no? Afortunadamente el gobierno ha disminuido sus requerimientos de financiamiento, y por otro lado las Afores han generado una capacidad mucho más sólida para invertir en otros instrumentos, como tú bien dices, donde se buscan dos cosas simultáneas. Uno es aumentar la rentabilidad y por otro lado darle seguridad a ese ahorro, es decir, no lo vas a arriesgar comprando boletos de lotería, que sería, bueno, una altísima rentabilidad si te ganas el boleto, pero cero de rentabilidad si perdiste la lotería. Entonces, las Afores justamente hacen ese trabajo muy delicado de encontrar todos los instrumentos, y aquí aplicando otra vez un ejemplo, cuando te dicen no pongas todos los huevos en una sola canasta. Entonces, con esa filosofía estás buscando diversificar el riesgo con instrumentos, digamos, que cubren diferentes circunstancias, porque el mundo es muy volátil. Ahorita estamos teniendo los efectos de lo que sucede en Turquía, en Argentina, la mejor calificación que le dan al país, y todo esto va afectando en los mercados financieros, unos suben, unos bajan, el dólar sube y baja. Las Afores lo que buscan es justamente una canasta de inversiones que te aproveche las mejores oportunidades de rendimiento y al mismo tiempo le dé la mayor protección al trabajador. Ya que estabas tocando el tema, Carlos, del entorno externo, que es obviamente muy importante a la hora de decidir dónde se invierte, dónde ponen el dinero las Afores, ¿cómo crees tú que pueda impactar para bien o para mal al sistema el hecho de que, por ejemplo, nos hayan subido como país la deuda soberana de México, la calificación a las categorías de las As, que es una muy buena noticia, el tema de las reformas estructurales que parecería nos ponen en el radar internacional como un país muy atractivo en términos de inversión? Mira, yo creo que en dos aspectos muy importantes nos ayuda. Por un lado, en la medida en que sube la calificación, lo que quiere decir es que hay una mayor certidumbre y confianza en el país, y eso atrae ahorro del resto del mundo. Es decir, inversionistas del resto del mundo van a traer dinero a México. Y ambas cosas, ¿no? La mayor certidumbre y la mayor disponibilidad de recursos aumentan la posibilidad de generar empleo. Y nosotros, como responsables y representantes de las Afores, lo que buscamos es justamente que los trabajadores tengan un empleo seguro, que tengan un empleo que esté afiliado a la seguridad social, y por lo tanto que empiecen a generar el ahorro para el retiro. Entonces, creo que estas dos buenas noticias lo que nos van a hacer pensar es que tendremos más empleo de mejor calidad y por lo tanto con una mayor capacidad cada trabajador de ahorrar para su retiro. Pues Carlos Noriega, presidente de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por la oportunidad de la asociación. Que sigan teniendo mucho éxito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.